Un saludo muy especial. A continuación vamos a hablar acerca del tema de química orgánica relacionada con los alquinos. Primero hablaremos de la definición acerca de los alquinos. ¿Qué es un alquino? Los alquinos son aquellos compuestos químicos de naturaleza orgánica que se caracterizan por presentar al menos un triple enlace entre dos átomos de carbono, es decir, que presentan un enlace triple entre dos átomos de carbono. Estos son los alquinos. Aquí tenemos un ejemplo de un alquino. Como ven ustedes, este compuesto químico orgánico está formado por dos átomos de carbono y por dos átomos de hidrógeno. Los dos átomos de carbono están unidos entre sí, están enlazados por un triple enlace. Acá se representan las tres líneas que me indican que esos dos átomos de carbono presentan un triple enlace. Como cada átomo de carbono debe completar la tetravalencia, es decir, 4 enlaces químicos se complementan con el hidrógeno, es decir, que este carbono tiene un hidrógeno y otros 3 enlaces con el carbono al lado, completa sus 4 enlaces. Lo mismo sucede con este carbono, está completando la tetravalencia. Aquí vemos un ejemplo un poco más gráfico, vemos que se representan los átomos de carbono con estas esferas negras y los átomos de hidrógeno con estas esferas blancas. Como se evidencia acá, los átomos de carbono están unidos entre sí por un enlace triple, es decir, comparten en total 3 pares de electrones, 6 electrones para formar un triple enlace. Vamos a hablar acerca de las características de los alquinos. ¿Qué características tienen este tipo de compuestos orgánicos? Los alquinos se caracterizan por estar formados únicamente por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Únicamente están formados por átomos de carbono e hidrógeno. Los alquinos se caracterizan porque presentan al menos un enlace triple entre dos átomos de carbono. Al menos en dos átomos de carbono se va a presentar un enlace triple. Los alquinos se caracterizan por cumplir con esta fórmula, CnH2n-2. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de hidrógenos va a ser siempre el doble menos 2 de la cantidad de carbono, como vemos en este ejemplo. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los hidrógenos son en total 3, 4, 7 y 3, 10. Tenemos en total 6 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Se cumple la norma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el doble menos 2. En este caso, el doble de átomos de carbono será 12 menos 2, 10, que es la cantidad de hidrógenos que tenemos, 10 átomos de hidrógeno. Todos los alquinos se caracterizan por cumplir esta fórmula. CnH2n-2. Otra característica de los alquinos es que son los hidrocarburos más insaturados. Incluso son más insaturados que los alquenos. Esto debido a que presentan enlaces triples, lo que hace que se necesitan o se requieran menos cantidad de átomos de hidrógeno para completar los enlaces que presenta el átomo de carbono, los 4 enlaces, la tetravalencia. Debido a esto, los alquinos se caracterizan como los hidrocarburos más insaturados. Otra característica es que el enlace triple entre los carbonos en los hidrocarburos es mucho más fuerte. Este enlace triple hace que los alquinos presenten unas propiedades bastante particulares, ya que es un enlace bastante fuerte. Entonces, las propiedades físicas y químicas del tipo de compuesto alquinos van a variar notablemente debido a su triple enlace. Y una última característica dice que al romper el enlace se desprende una gran cantidad de energía que se manifiesta en forma de calor. Esto lo podemos ver en algunas aplicaciones industriales de los alquinos, como en las soldaduras.
Al romperse ese triple enlace se libera una gran cantidad de energía, la cual es aprovechada para fundir metales y así soldar o en algún tipo de aplicación en la industria metalúrgica. Finalmente vamos a hablar acerca de las propiedades de los alquinos, primero acerca de su polaridad. Resulta y pasa que debido al triple enlace que presentan los alquinos, alrededor de este va a haber una gran cantidad de electrones disponibles. Esto le va a generar una carga momentánea, una carga o un pequeño momento de carga dipolar que va a presentar en estos compuestos químicos. En este pequeño momento de carga dipolar se van a establecer interacciones de tipo dipolo-dipolo y van a ser interacciones muy débiles, pero presenta polaridad, claro, presenta polaridad, una polaridad muy débil, interacciones muy débiles y momentáneas. Debido a los puntos de fusión y ebullición, o más bien debido al triple enlace que presentan estos tipos de compuestos, los puntos de fusión y los puntos de ebullición en los alquinos son altos, son puntos de ebullición que tienen un nivel bastante alto, requieren alta temperatura, si esto se los comparamos con los alquenos o con los alcanos. Entonces, los alquinos comparados con los alquenos o con los alcanos tienen un punto de ebullición y un punto de fusión mucho más alto. Recuerde que el punto de ebullición es cuando se pasa de estado líquido a estado gaseoso y el punto de fusión es cuando se pasa de estado sólido a estado líquido. Estas temperaturas o estos puntos en los alquinos, debido a su triple enlace, es mucho más alto que en otros compuestos químicos que hemos visto anteriormente, como los alcanos o los alquenos. En cuanto a su solubilidad, podemos decir que debido a su polaridad, los alquinos pues presentan una pequeña polaridad, son muy pocos solubles en agua, ¿listo? Y son más bien solubles en compuestos apolares, entonces son poco solubles en agua. Los alquinos los alquinos son solubles en compuestos apolares, compuestos que no tienen polaridad. Finalmente, en cuanto a la acidez, en la escala de pH, podemos organizar o podemos caracterizar los alquinos como una sustancia ácida, ¿cierto? Un poco ácida, es mucho más ácida que los alcanos o que los alquinos, que los alcanos o que los alquenos. Los alquinos son un poco más ácidos que los alcanos o los alquenos, pero son menos ácidos que los ácidos carboxílicos. Entonces presentan una acidez promedio cuando hablamos de compuestos orgánicos. Ya para terminar, hablamos de las actividades que hay que desarrollar. La primera actividad dice elabore un mapa conceptual sobre las características de los alquinos. Ahí se hablaron, se explicaron acerca de su composición, de las características generales. Sobre esta información hay que hacer un mapa conceptual. Recuerde que este mapa conceptual debe ir con conceptos y con conectores. En el segundo punto, la segunda actividad, construya un mapa comparativo sobre las propiedades de los alquinos. Ahí también ya se acabaron de explicar las propiedades de los alquinos. Básicamente lo que tienen que hacer es un cuadro comparativo sobre la información que se explicó anteriormente. Y finalmente, escribir 5 usos o aplicaciones de los alquinos en la industria o en la vida cotidiana. Sustancias, alquinos que se utilicen de manera cotidiana o también en las industrias para hacer una pequeña consulta, escribir 5 usos o aplicaciones de este tipo de compuestos. Muchas gracias.